Hola a todos, bienvenidos un día más a Interés Compuesto. Primer episodio de 2022 y espero que estés teniendo un inicio de año muy feliz. Los inicios de año suelen verse como épocas donde reinventarse, mejorar o cambiar, y aunque es cierto que ya estamos entrando en febrero, tengo ideas muy motivadoras para el podcast este 2022, así que vamos a por ello. Lo que viene hoy no es un episodio basado en demasiada investigación o en evidencias científicas, tampoco basado en libros de autoayuda. Es un episodio basado en la experiencia personal de alguien que ha vivido y sigue viviendo una reinvención constante día tras día en su vida. Miriam es actualmente, además de una buena amiga, atleta profesional, tanto como que ha conseguido una medalla de plata en lanzamiento de peso en los Juegos Paralímpicos de Tokio hace 5 meses. Pero la vida de Miriam no siempre fue así. Exjugadora de fútbol sala y de profesión ingeniera con un trabajo de éxito, un día su vida cambió para siempre. Hablaré con ella sobre su experiencia, qué ocurrió y sobre todo qué enseñanzas ha sacado de todo ello hasta llegar hasta el día de hoy. Aplaudo y comparto cómo Miriam pone énfasis en agradecer a las personas que la ayudan día a día y sobre todo a sus padres. Porque cuando todo va bien, todo es muy sencillo. Qué importantes son los padres y qué importantes son las personas que están cuando las necesitamos. La mayoría de la humanidad sufre tu aflicción, ¿verdad? Si no se consigue lo que se quiere, se sufre. Y hasta cuando lo consigues, sigues sufriendo. Porque no lo puedes conservar para siempre. No me ha creído capaz. No importa. No sabe que estaré al 100%. No necesitas ninguna carta certificando nada para subir a las anillas. ¡Sí que la necesito! Ahora mismo solo quiero ganar el oro. Sí que la necesito. La necesito. El oro es un capricho. Solo así sería feliz. ¿Oyes esa vocecita? Es un sueño, ¿vale? No puedo creer que los sueños sean malos. No puedes rendirte ante tus sueños. Tienes que rendirte ante lo que no tienes y nunca tendrás. El control. Acepta que no controlas lo que te ha sucedido. Que puede que compitas o no en los Juegos Olímpicos. Que puede que sí o puede que no. Y que tú siempre serás excepcional en ambos casos. ¿Paradoja? La vida es un misterio. No pierdas el tiempo deduciéndola. ¿Humor? No pierdas su sentido. Sobre todo en ti te dará una fuerza colosal. ¿Cambio? No hay nada que perder. El viaje. El viaje aporta la felicidad. No el destino. ¿Dónde estás, Dan? Aquí. ¿Qué hora es? Ahora. ¿Qué eres? Este momento. Yo soy como siempre Carlos Martínez, muchas gracias por escuchar un día más el podcast Interés Compuesto y vamos allá. Buenos días, Miriam, ¿cómo estás? Hola, buenos días, Carlos. Muy bien, aquí estamos, en Madrid. Muy bien. Oye, antes de nada, y vuelvo a preguntar, ¿cómo estás? Bien, estamos pasando un poco, unas dunas después de Tokio, estamos un poco en el desierto y bueno, estamos peleando un poquito por llegar a tierra firme, por encontrar otra vez esa versión buena a nivel físico, porque el estado mental fue muy bueno en Tokio, creo que fue el que hizo que pudiéramos subir a ese cajón, al segundo cajón, pero subimos. Y bueno, el físico no nos acompañó allí, tampoco nos acompañaba ahora durante estos 5 meses y es la parte que toca recuperar, la parte costosa y bueno, menos mal que la parte mental nos está acompañando bastante. La motivación, las ganas de superar otra vez y el volver ahí a subirte al ring y pelear es lo que motiva en estos momentos. Ajá. Porque Miriam, y antes de que entremos
entremos en tema Olimpiadas y un poco tu actualidad. Cuéntanos un poco tu historia. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿A qué te dedicabas y a qué te dedicas? ¿Quién es Miriam Martínez? Bueno, soy una persona que siempre he estado metida en el deporte de una manera o de otra. He jugado a fútbol sala de una forma un poquito más seria, no se podía llamar profesional porque a día de hoy todavía no es, pero de manera seria sí que lo hacía desde bien pequeña. El deporte siempre ha estado en mi vida. Bueno, de profesión ingeniera, me dedicaba a ello y bueno, estando en Bilbao me dio un brote de la enfermedad que tengo a día de hoy. No sabían de dónde venía, eso digo, un daño cerebral con unas secuelas que a día de hoy todavía tengo. Y bueno, sobre todo fue en el lado izquierdo de mi cuerpo. Eso hizo que mi vida girase 180 grados y tener que reinventarme, ¿no? Al final, la manera de reinventarte es acogerte a lo que más te gusta, lo que más amas y lo que se te da bien. Y al final era el deporte, ¿no? Junto con mi padre tuve esa facilidad de encontrar otra vez esa parte de mí que creía que había perdido, que era el deporte. Es lo primero que sientes que has perdido, ¿no? Cuando tienes un accidente como el mío y todo lo contrario, el deporte te abre esa ventana hacia la vida otra vez, te hace entrar en casa, el que estés en tierra firme, en el sitio en el que quieres. Y bueno, encontramos el atletismo, nuestra casa otra vez, el rincón donde podíamos estar, donde era yo, donde salía mi esencia y al final el lanzamiento fue aquello que me hizo, bueno, volver a despegar, ¿no? Como un cohete y a día de hoy seguimos en ello. Ujú. Porque, bueno, lo has dicho, es jugadora de fútbol sala, ingeniera. Yo que te conozco Ujú. además personalmente, que somos amigos, juego con ventaja aquí, pero te has reinventado, has Sí. encontrado tu lugar de nuevo, Ujú. pero cuéntanos, ¿qué ocurre realmente en Bilbao? Bueno, en Bilbao empieza todo con un hormigueo, con algo que, bueno, a esa edad, con 27 años, nunca vas a pensar que puede acabar con esas secuelas. Yo los tenía de antes, esos hormigueos, lo que pasa que lo dejaba pasar bastante por el hecho de que eres joven, te crees invencible, crees que eso no va a ir contigo y bueno, lo dejas pasar, le metes mil excusas en la cabeza, puede ser estrés, puede ser mil cosas, ¿no? Una muela, pensaba yo incluso, lo tomaba como un poco de cachondeo y bueno, de repente tu cuerpo se paraliza y de repente tienes una hemiplegia en el que ni tu brazo, tu cara y, y tu pierna responden, ¿no? Es algo que de repente se te viene la soga al cuello porque no sabes por dónde tirar, te cuesta respirar, te cuesta tragar, lo más básico de tu vida empieza a ser lo más complicado en tu vida, ¿no? Todo aquello que nunca has pensado empieza a ser para ti, pues, subir a la cima de la montaña. Y bueno, en ese momento cuesta muchísimo ver la luz, cuesta ver que puedes tener una vida luego, porque el simple hecho de tragar para ti ya es una vida. Cuando vas viendo que puedes ir remontando, vas viendo que tu pierna todavía no responde, fue la parte que más me costó de recuperar. La cara al hormigueo poquito a poco se iba, la mano se iba al hormigueo, pero bueno, no la controlaba para nada. Pero luego estaba lo básico por dentro, que era la orina, no podías controlarlo, el tragar, la disfagia y bueno, yo no perdí el habla, menos mal, porque me gusta muchísimo hablar, pero todo lo demás pero todo lo demás sí, y fue una carrera un poco de velocidad y a la vez de fondo, porque tenías que ir muy rápido para no pasarlo muy mal, para tener motivación, sobre todo tenías que tirar, pero también sabías que tenías que tener muchísima paciencia y en este caso la paciencia había que trabajarla mucho. Siempre he sido un gasolina, siempre he querido todo ya y bueno, gracias al accidente aprendí que las cosas tienen que tener una constancia y sobre todo una paciencia. Hice una rehabilitación muy dura, día tras día, en Bilbao, luego me bajaron aquí a Alicante y bueno, aquí en Alicante me cogieron como en casa, los médicos, los neurólogos sobre todo, me salvaron otra vez la vida, me dieron la vida, empecé a caminar, habían pasado 3 meses, casi 4, y bueno, todavía tenía mi pie como una nube, ¿no? Yo decía: "Es que lo tengo en una nube", o sea, yo pisaba y no sabía dónde pisaba realmente, a lo mejor tenía el pie al revés y yo no me daba cuenta, intentaba caminar de esa manera. Y bueno, me pusieron un tratamiento que funcionó, pero sabíamos que era un parche, no era la cura, pero a mí me servía. Y bueno, fueron muchos meses estar ahí dentro de ese hospital hasta que ya, salí, ya para que te des cuenta eran casi finales de 2019 cuando salía del hospital, después de entrar y salir, al final parecía más mi casa esa habitación del hospital que realmente mi casa. Y bueno, cuando volví tampoco era mi casa porque me tocaba volver a casa de mis padres desde los 18 años prácticamente que no estaba en casa.
y bueno, te das cuenta que esa vida no era la que habías elegido, te habías elegido otra y te tocaba esta vez volver a elegir una vida que a lo mejor no querías, porque no la querías, evidentemente, pero te tocaba como construirla de nuevo. Y ahí empezó el deporte. Ujú. Y Miriam, en el hospital, ¿qué ocurre allí? ¿Qué se te Ajá. pasa por la cabeza? ¿Qué te dicen los médicos? Bueno, al principio fueron muy duros. La primera gran frase que me soltaron fue que tenía una enfermedad neurodegenerativa muy conocida, una esclerosis múltiple, de repente, y todavía estaba en observación de urgencias, todavía no me había subido ni a planta, todavía no había digerido nada, yo me había quedado inconsciente y estaba recién despierta. Cuando me dicen algo así, la verdad que no sabes encajarlo y no sabes por dónde te viene porque lo has oído muchísimas veces, porque es una enfermedad que está hoy en día a la orden del día, lo oyes un montón de veces, pero nunca la has conocido de cerca, por ejemplo, en mi caso, ¿no? No he tenido a nadie tan cerca como para saberlo. Y al principio te esperas lo peor, te esperas que tu vida no va a tener sentido, que qué va a ser de ti, porque claro, nadie te está dando una respuesta, simplemente te están lanzando ahí un nombre. Y bueno, yo en este caso ingresé en UCI a los 3 días, creo que fue, 3 2 días, no me acuerdo muy bien. Y bueno, ahí tuve, pues, la gran suerte de mi vida que el deporte vino a mí a través de unas luces que parecían insignificantes para muchísima gente en esa UCI, pero eran las luces del San Mamés, un estadio, de fútbol, lo que había sido para mí el fútbol, y fue como otra vez, que algo me llegase al corazón, ¿no? En ese momento Ujú. me daba igual el nombre que quisieran poner a lo que me pasaba, me daba igual, lo que ellos me dijeran, solo quería volver a correr y volver a jugar al fútbol. Entonces, se me metió en la cabeza eso, no quería pensar en otra cosa cada vez que venían y me decían algún nombre, alguna enfermedad o las secuelas incluso, a mí me daban igual. Y entonces, pues eso fue lo único que tuve en la cabeza, el correr. Yo lo preguntaba todos los días cuándo podía volver a correr, cuándo podía volver a hacer deporte, es lo único que se metió en la cabeza. Y creo que eso me salvó de sufrir muchas cosas que allí que salté, ¿no? Fue a salto de mata porque no las estaba sintiendo. Lo que estaba sintiendo era el querer volver a hacer deporte, que era lo único que me estaba importando en ese momento. La rehabilitación para mí al final fue dura, pero fue como un juego porque lo que quería era volver cuanto antes. Yo lo hacía para volver a jugar al fútbol, para volver a correr, no lo hacía por volver a caminar. A mí me decían volver a caminar y no me valía los tiempos que me decían, no me valía eh, el hecho de que iba a volver a caminar a lo mejor, no, yo quería correr y al final me estaba aferrando a algo que para mí era muchísimo más grande, que era vivir, ¿no? Y lo demás se me quedaba como muy pequeño, no me sabía nada. Yo quería volver a hacer lo que yo sabía hacer. Ajá. Porque hablas de San Mamés, cuéntanos qué ocurrió con el Atleti de Bilbao. Bueno, el Atleti de Bilbao Mm. tiene la mitad de mi corazón, yo creo. Yo siempre he dicho que nací en el 1990, un 19 de septiembre, y luego un noviembre de 2018. Y justamente ahí creo que mi padre y mi madre fue el Athletic, de verdad, porque fueron los que hicieron que de manera inconsciente mi vida otra vez cobrara sentido y que me aferrara a algo que me quemaba en ese momento, pero que necesitaba tener un aliciente así, ¿no? Una motivación. Y bueno, ver ese estadio para mí representaba todo. Cuando subí de la UCI, el primer regalo que tuve fue de mi madre, que me regaló una camiseta de Aduriz, que para mí pues era mi ídolo desde bien pequeñita. Como he dicho antes, yo amo el deporte y sobre todo el fútbol. Y bueno, cuando gané el campeonato de Europa, recibí un vídeo y una llamada de Aduriz. Y bueno, yo creo que es el vídeo que guardo con más cariño de toda la historia, ni siquiera el de ningún campeonato, creo que es ese, realmente. Y bueno, recibir palabras de una persona tan grande como Aduriz y un jugador como él, tan profesional, para mí que tiene unos valores impresionantes, ¿no? Sobre todo el de la humildad y la constancia que tuvo, se retiró bastante mayor, o sea, podemos encomillar el mayor, pero estuvo ahí hasta el final, ¿no? Fue un león totalmente y bueno, para mí representaba todo eso y que alguien así tuviera palabras para mí, simplemente palabras, fue alucinante. Y bueno, y luego recibí la llamada de Athletic dándome la enhorabuena por el campeonato europeo. Y luego cuando volví de Tokio, tuvimos ahí un cambio de fotografías, que bueno, dieron bastante que hablar en las redes. Ellos me llamaron, querían hacer un reportaje sobre lo que
había significado para mí ese estadio, lo que era el Atleti, ¿no? Realmente. Y bueno, lo que dije en su momento es la única realidad. Esa plata se la debía a ellos de alguna manera porque ellos me habían salvado la vida sin ni siquiera saberlo, ¿no? Y bueno, pude estar en el estadio, pude estar en la sede, pude estar con las jugadoras, me regalaron una camiseta firmada por el primer equipo y bueno, grabamos un vídeo que creo que al final fue precioso porque lo que representaba era los valores, ¿no? De la lucha, la superación, la constancia y al final amar algo como es un deporte, ¿no? El fútbol, que tenemos en común. Ujú, ujú. Sí, ya desde aquí decimos que quien quiera ver el vídeo puede entrar a las redes sociales de Miriam, que Claro. realmente vale la pena. Mm, Y volviendo a la conversación, entonces te diagnostican una enfermedad neurodegenerativa, pero ujú, te reinventas y llegas hasta el punto de cambiar de deporte y pasas un ujú. proceso hasta llegar al lanzamiento de peso. ¿Cómo fue ese Sí, proceso? todo empezó con artefactos que hizo mi padre en medio de la pandemia para que yo pudiera hacerlo en mi campo, para poder lanzar allí. Y bueno, los artefactos eran un poco ridículos en su momento, porque eran con el recogebicho de la piscina, pues hice una jabalina, con el del peso teníamos por allí una que medio se parecía, el disco era también uno de esos indoor que habíamos encontrado por ahí. Y bueno, empezamos a hacer algo que me permitía moverme, me permitía hacer lo que yo quería, que era el deporte, porque correr no podíamos y lo intentábamos día tras día. Y cuando digo día tras día, lo intentábamos 2 veces al día, el correr con gomas, con cinchas, y no había manera. Llegó un día que pudimos correr y la verdad que nos motivó muchísimo, y hizo que creyéramos en que podíamos llegar a donde quisiésemos, ¿no? Si habíamos corrido que no podíamos alcanzar. Y bueno, ya recibí una llamada de la seleccionadora española Isabel Hurtado, de que fuese a una de las concentraciones de Paralímpicos y bueno, probamos un montón de modalidades, fue muy gracioso, la verdad, porque el hecho de la velocidad era muy rápida, pero me estampaba contra todos los lados, no llegaba a mantener el equilibrio, era como un circo. El salto era bastante potente, pero en muchas de las batidas me dejaba la pierna atrás y caía encima de ella, la mala, la que no siento, y gracias a Dios no la siento, porque yo no sé cómo no me la partí en alguna de las batidas. Y bueno, probamos muchas pruebas. Y al final, la mejor de todas, la que menos queríamos que podíamos hacer, porque era realmente explosiva y saltaba mi espasticidad, fue el lanzamiento de peso. Ya fue una buena marca allí probando, que yo ni me la creía, ellos tampoco, y empezamos a entrenar mañana y tarde, directamente. Tuve la gran suerte que estaba allí Ainhoa Martínez, que es una gran atleta, profesional, lanzadora de peso, y, y bueno, yo le convencí directamente, le comí la cabeza, te lo digo, de que fuese mi entrenadora. Ella ni se lo planteó en ningún momento, ni nos conocíamos de nada, solo de allí 2 días, y me dijo, sí, un poco asustada, en plan de no sé cómo lo voy a hacer. Pero bueno, yo también estaba asustada, yo tampoco sabía cómo iba a hacerlo, ¿no? Pero al final yo creo que ha sido empezar desde cero las dos. Ella como gran profesional me dio todo lo que tenía, me ha aportado todo lo que ella tenía y yo al final sabía que le iba a dar el 100%. Y nos pusimos mano a mano, mañana y tarde, y hemos luchado contra viento y marea. Me han dado brotes en medio, me fui a vivir a Gandía dejando todo lo que tenía. Pues ya he hecho, ¿no? Después de un año y algo, volver a tu casa y volver a irte con las manos vacías sin saber qué va a pasar con una enfermedad que está muy latente, que es una montaña rusa, hoy estoy bien, mañana estoy mal, pues Ainhoa me acogió como si fuera su hermana. Y bueno, nos pusimos mano a mano, empezamos a competir. En la primera competición, pues nos encontramos con un récord de España que fue como, ¿qué ha pasado aquí? Sí, sí, directamente, cuando nos encontramos a 13 o 14 centímetros de hacer una mínima para ir a Tokio, eh, dijimos, pues podemos hacerlo, ¿no? Seguimos peleando muchísimo. La enfermedad también peleaba muchísimo contra mí, me quería frenar. Y bueno, salta el momento internacional, el momento de ahí gané el Campeonato de España y salta el momento de ir a competir a por un ranking mundial, ¿no? A ver cómo entrábamos. Y lo grande de todo esto fue que entrábamos como el número uno y nadie se lo esperaba, ni yo, ni Ainhoa, ni el Comité Paralímpico. Y de repente te vas a una internacional y te encuentras con una mínima B, con la posibilidad de ir a Tokio. Y bueno, para todos fue como otra vez esas luces de San Mamés que aparecieron y que salió la esencia
Miriam Martínez, ¿no? El que da igual el nombre que pongas delante como la enfermedad, ¿no? A mí me da igual el nombre de la enfermedad, sabía que podía luchar y pues, podía ganar. Pues esto era igual, daba igual la disciplina que tuviera que elegir, que lo que amo es el deporte y el superarme y así salió. Entonces, te reinventas, un camino de mucho esfuerzo, muchos éxitos Mm. durante estos años, mucha pelea contra la enfermedad y de repente llega a Tokio. Y no solo llega a Tokio, sino que llega una medalla de plata. Mira, te voy a poner un audio y cuando acabe el audio me dices qué te transmite, qué piensas. Vale. Ahí está el momentazo lo tiene de ya. Miriam Martínez con su medalla de plata. Ahí se la cuelga al cuello. La exhibe radiante de felicidad, con enhorabuena, lágrimas Miriam. en los ojos. Claro que sí. Ahora recibe Ya ya la su tenemos. ramo, su mascota. Ahí. Ojos brillantes de emoción, de felicidad, de satisfacción. Claro que Por sí. un sueño hecho realidad, ser medallista en unos Juegos Paralímpicos en el año prácticamente de su inicio en la alta competición. ¿Qué quieres que te diga? La gente no te está viendo, pero te estoy viendo. Traga ¿Qué quieres que te saliva, diga? tómate tu tiempo. Sí, tienes que tragar muchísima saliva en este evento. Es verdad que al menos yo no he vuelto a revivir esos momentos y todavía me cuesta a día de hoy, han pasado 5 meses y todavía me cuesta muchísimo volver a ese momento, ¿no? Lo vi una vez porque lo colgué en mi red social, pero es verdad que no me he parado a ver ni la competición todavía. Eh, Creo que es un momento que nunca nadie lo va a igualar, nada lo va a igualar y por mucho que yo encuentre a lo largo de mi vida, nunca voy a llegar ahí, la verdad. Em, la gente no sabe lo que costó subir a ese podio. Fueron exactamente 6 días de una lucha titánica, la más grande de toda mi vida, creo, porque sufrí un brote a 6 días de competir, el día 1 de septiembre. Eh, y vamos, me acuerdo de la fecha porque fue el día de la apertura. Uno de los días más felices de un atleta, como es ir a una apertura de unos Juegos Olímpicos o Paralímpicos, entrar en ese estadio y, y salir de ese estadio en una silla de ruedas. Fue un choque brutal para mí y saber que podía acabarse todo en ese momento. La gente realmente se echó las manos a la cabeza, los doctores, porque pensaban que yo no iba a levantarme de la silla. Nada, mis piernas se habían roto totalmente. Puede ser que de todo el esfuerzo que habíamos hecho hasta llegar a Tokio, la adrenalina de ese día fue el detonante, yo creo. Y nada, y mi enfermedad pasó otra vez por delante, pero se metió como 1 kilómetro por delante que no podías alcanzarle. Hicieron una terapia que pensaron que podía funcionar. A día de hoy me han reconocido que no funcionó, que lo que funcionó fue mi cabeza y las ganas de competir realmente. Y bueno, ahí hubieron vídeos que, como este, el que acabo de escuchar, se van a quedar en mi mente grabadísimos. Y bueno, los tutores dormían conmigo, intentaban comer conmigo y se metían en la piscina de hielo conmigo cuando era todo lo contrario a lo que yo tenía que hacer, ¿no? Yo tenía que estar súper tranquila antes de competir, eran 6 días, ya habías hecho todo anteriormente, habías entrenado muchísimo, como todos los atletas para llegar a ese momento, y te encuentras de cero, que estás en -10, mejor dicho. Hicimos baños de hielo, que es súper contradictorio a mi enfermedad, porque lo que hace es estar en una espasticidad terrible, mi cuerpo se contrae de una manera brutal y bueno, sí, pueden llegar a partir los músculos, por decírtelo así rápido. Y bueno, el nivel de droga que metieron en mi cuerpo, porque así fue alucinante. O sea, fue intentar soportar los dolores terribles al no dormir, al no comer, tuve disfagia, no podía orinar, fue horrible, pero es verdad que yo me metí en la cabeza otra vez de nuevo, habían pasado 3 años, pero me metí en la cabeza que tenía que hacerlo. Y si una vez lo había hecho, tenía que volver a hacerlo otra, que para eso jugaba, ¿no? Es decir, nadie me había dicho que iba a ser fácil. Y bueno, yo me callé, no dije nada a nadie, ni a mis amigos, ni a mi gente, ni siquiera a mi familia. Yo hacía los vídeos de cuerpo, o sea, de cabeza para arriba,
estaba en la cama o estaba en la silla y bueno, ellos no se enteraron de nada, hasta que me vieron lanzar y hay alguien que sí que vio que mi mano no estaba bien y demás, pero bueno. Yo en el momento de pasar esa puerta, ¿no? En el que sale tu nombre en medio de ese estadio, las luces se convierten otra vez en tu aliado y esas luces esa vez no ponía Leti, sino ponía Miriam Martínez, era tu momento, era mi momento. Nadie iba a cambiar eso. Puse la mejor de las sonrisas, de oreja a oreja, creo que ese momento es el mejor de todos, sin duda, en el que cruzo esa puerta y todo el estadio se convierte en Miriam Martínez porque las luces llevaban mi nombre. Nada, no miré ni a las contrincantes, no miré cuánto hacían, no miré mi marca y se ve claramente que en el último lanzamiento, en el último, conforme voy a mirar a Héctor que estaba en la grada, vi que era plata y no me lo creía. O sea, por eso mi cara, la sonrisa de no me lo puedo creer. Yo pensaba que iba a quedar tercera, cuarta, ahí arriesgando muchísimo, muchísimo. Y de repente vi que era segunda y todo había funcionado a la perfección. En ese momento te das cuenta de que nada te puede parar en la vida, de que realmente cuando quieres algo tienes que ir a por ello con todo. Y yo había dado el 1000 por 1000. No se puede decir que el 100, porque el 100 se nos quedó en el primer paso, ¿no? En salir esa noche a flote otra vez y aferrarte a la vida, pero luego tienes que dar el 1000 por 1000 para competir realmente y tuve muchísima suerte de tener el equipo que tenía al lado, el servicio médico fue brutal. Amaya se puso a remar conmigo como si fuéramos remistas, piragüistas, éramos realmente eso, a contracorriente. Patricia Núñez también, Pepa también, Silvia Treviño, o sea, realmente fue alucinante, fue alucinante. Ujú. Realmente ha quedado tan bonito que podríamos casi terminar aquí, pero tengo alguna pregunta más. Te iba a decir que donde hay luz también a veces hay sombras y que el post-Tokio es una de ellas, ¿no? Sí, cuando das, yo no sabía que podía tener luego ese arma de doble filo. Cuando das todo, cuando has excedido tus límites, cuando llevas tu cuerpo al máximo, cuando tu cabeza lleva tu cuerpo a lo más alto, luego hay una caída y un abismo enorme. Está la adrenalina de lo que has conseguido, llegan a haber luces que te provocan realmente una distorsión de la visión real y en el momento en el que paras, porque a mí me hizo parar el servicio médico después de todo esto, sientes un vacío enorme. Has luchado tantísimo que ahora qué haces. Ahora qué haces porque tu cuerpo lo has dejado cao. Yo volví en silla de ruedas sondada. Para que te hagas una idea, la ceremonia de apertura fue la primera vez que lloré muchísimo porque tenía una medalla de plata colgada detrás de mi espalda, pero tenía una sonda puesta y una silla de ruedas que ni siquiera podía manejar porque mi mano izquierda no funcionaba. Y dejó de funcionar mis piernas, mi giga, mi mano, y fue el momento de romper y decir hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y hasta dónde quiero llegar a partir de ahora. No sabía que iba a recuperarme tan mal en ese sentido, no sabía que iba a haber tanta secuela. Y todo cambió realmente cuando vi a mi familia. Cuando llegué en silla de ruedas, salimos del aeropuerto, fue un vuelo horroroso, fueron 14 horas y media prácticamente de lucha titánica. La doctora Maya Bilbao y Patricia Núñez conmigo. Bueno, llegó a ver ahí de todo. Ellos creían que yo de ese vuelo pues no iba a salir muy bien. Y bueno, luego aquí llegar a España, ver a mi familia fue realmente la medalla, sí, para qué mentir. Fue lo que necesitaba sentirles cerca. Por otra parte tenía miedo de que viviesen así, fue la parte más dolorosa. Y bueno, yo había llorado el día de la clausura y no sabían nada y ellos fue el momento de llorar muchísimo cuando vieron que iban en una silla de ruedas y que había callado todo lo anterior, ¿no? Que no había dicho nada. La doctora Patricia me estuvo acompañando en todo momento, fue quien transmitió a mi familia todo lo que había pasado, explicar un poco todo lo que habíamos recorrido. Y el alivio que tuve fue que vi en ellos la emoción de haber conseguido la medalla, ¿no? La satisfacción de lo hemos conseguido, ¿no? Para eso hemos luchado, aunque ahora las secuelas son estas, las consecuencias son terribles. Yo el ver en sus ojos ese brillo, sobre todo en mis sobrinos, el que llorasen así, el que cogieron la medalla y ellos,
no les pesaba. A ellos todo lo contrario, a mí me pesaba, pero a ellos no. Para mí fue lo más bonito, ¿no? Y fue lo que me hizo quitar todo ese dolor de esa clausura, ¿no? Para mí terminó muy mal los juegos. Tengo ganas de volver a los siguientes para poder hacer una clausura con una sonrisa, vete con lágrimas y una sonda. Y a partir de ahí, todo fue en picado. Eh, a partir de ahí muchos eventos que tenías que ir para agradecer a muchísima gente, como es normal, para que la gente estuviera ahí también, bueno, saboreando lo que habías conseguido y habían conseguido al estar a tu lado. Lo agradecí muchísimo, pero llegó un momento que el servicio médico dijo: "Hasta aquí". Me dio un brote justamente estando en Bilbao grabando el documental en Bilbao y volví al mismo sitio del punto de partida. Volvimos al mismo sitio de urgencias, sola otra vez, y y fue cuando ya el equipo médico dijo que no pasábamos por otra vez. Fue cuando yo dije que no también, y en el momento de someterse a muchas pruebas, llevamos 4 meses sometiéndonos a pruebas muy difíciles, a golpes muy duros, em, a que te digan una prueba no hemos visto nada, a la siguiente que te digan que bueno, que tus piernas no van a volver a ser las de antes, es duro, que te digan que tu visión, se está perdiendo, también es muy duro, y sobre todo a distancia, no puedes tener a tu familia al lado, estás en una residencia de deportistas, esa es la peor parte. No te sientes deportista porque no estás pudiendo competir en este momento, y tú estás luchando contra algo que te está provocando un esfuerzo titánico y enorme, estás entrenando muchísimo más que los demás, porque estás peleando mucho, pero no se ve. Y para ti no estás haciendo lo que más te gusta, que es el deporte, que es lo que más te duele. Llevo 4 meses parada, o sea, haciendo rehabilitación, metiéndome a piscinas, intentando subir a la bici y ahora ya estamos mejorando muchísimo, pero es verdad que estamos peleando mucho, muchísimo por volver y creo que va a tener todo el sentido del mundo. Yo confío en que todo este esfuerzo, va a hacer no solo que lleguemos a París, sino que pueda volver a disfrutar el deporte, que es lo que recuerdo cuando vuelvo a esa cama, ¿no? De Bilbao, es decir, ¿por qué estás peleando, Miriam? Realmente, ¿qué quieres conseguir, no? Y lo que quiero conseguir es volver a mostrar que, bueno, el deporte siempre va a estar ahí, siempre te va a salvar, siempre te va a dar una vida nueva y para mí siempre es como resetear, ¿no? Y bueno, en eso estamos, intentando resetear, volver a la vida y que la vida sea la que tú eliges, ¿no? Y bueno, yo he elegido, esta vida y sé qué consecuencias tiene. Y Miriam, esto lo hemos hablado alguna vez en uno de nuestros cafés, pero ¿qué es Sí. la felicidad para ti? Buah, mira, para mí la felicidad, es darlo todo en un entrenamiento, es volver a casa y decir: "He dejado todo en medio de ese entrenamiento", el dormir esa noche pensando que al día siguiente vas a competir, y el competir y en ese momento que se te olvide todo lo que tienes, ¿no? Tiene 3 fases, es el antes, el después y en el momento presente de competir. Para mí, cuando compito, se me olvida todo. Solo sé que Ujú, soy Miriam Martínez, sale la esencia y para mí no hay enfermedad, para mí no hay nada. O sea, para mí es como una niña otra vez de 4 o 5 años que no duerme porque al día siguiente va a jugar un campeonato de fútbol sala y yo quiero vivir la vida así. Para mí la felicidad es eh, que ese nerviosismo tan bueno que te hace tirar con tu vida se te olvide quién eres incluso, ¿no? Y te ujú, devuelva la pura esencia que espero no perder nunca y creo que volver a ser quien eres en esencia, que creo que es al final volver a ser niña, eh, es lo que quiero a lo largo de mi vida hasta que tenga 80 años, sinceramente. Quiero volver y una y otra vez a ese estado de adrenalina que es lo que me provoca el deporte. ujú. ¿Crees que la definición de felicidad ha cambiado a lo largo de tu vida? Sí, sí, mucho, muchísimo. Eh, el deporte hubo un momento que formó parte de mi vida, pero era secundario, era como el desfogarme del estado de estrés de mi trabajo, de la ambición, de querer ir a más, de querer demostrar. Y la felicidad ahí era un poco ambigua, ¿no? La felicidad ahí creías que era el demostrar a los demás y sobre todo el llegar a más en tu trabajo, en mi caso, ¿no? Durante pues muchos años. Y en el momento en el que te gira la vida te das cuenta de que era al revés, justamente. De que el momento de mostrar era cuando menos lo pensabas y estabas demostrando a tu gente y a todo tu alrededor que eras una persona enorme.
y lo demuestras desde una cama luchando por volver a tragar, por volver a respirar. Y no fue Tokio, fue salir de aquel hospital. Y fue el post-Tokio el que volvía a demostrar que era una persona eh, pues con muchísimos valores que me habían transmitido mis padres y era gracias a ellos, ¿no? Y creo que la felicidad estaba ahí. Y Ujú. los ojos a veces los tienes tapados con una venda enorme al pensar que la felicidad te lo va a dar pues la economía o el ser más en un estatus reconocido, ¿no? Y más cuando Ujú. tienes veintipocos años y te das cuenta que todo lo contrario. Te das cuenta de que el estatus no significa nada, la economía no significa nada cuando estás en una cama, no te va a aportar nada, ni siquiera un tratamiento, una cura, ¿no? Yo cuando me di cuenta que no había una cura para mí, dije, "Y entonces el dinero en este caso, ¿para qué lo quiero? ¿Para qué me he matado para tener dinero, no?". O sea, es una frase que dices, uff, dolorosa. Y al final te das cuenta de que en la vida el trabajo es un puente hacia la vida y no al revés. Ujú. Y ahí es cuando encuentras la felicidad, cuando ves que tu felicidad está atada a lo que más amas, que es el deporte, que puedes hacerlo y que vas a volver a hacerlo una otra vez, que va a ser el reto de tu vida y que te aporta felicidad, pues ahí te das cuenta que estabas totalmente equivocada. Ujú. Si pudieras volver atrás y cambiar alguna decisión controlable por tu parte, ¿qué cambiarías? Bueno, lo primero que no debería cambiar nada, porque a lo mejor no sería quien soy a día de hoy. Y soy una persona que cree mucho en el destino y las cosas que pasan y por qué pasan, sobre todo. Ujú. Creo mucho en que hay que aprender de los golpes y sobre todo que los golpes a veces vienen bien para despertar. Pero sin duda hubiera ahorrado mucho sufrimiento a mi estado mental de estrés anteriormente, ¿no? No era consciente hasta el momento en el que te encuentras en una cama que no te puedes mover y dices hasta dónde he llevado mi cuerpo y por qué, ¿no? Y hubiera cambiado muchos momentos anteriores y hubiera disfrutado muchísimo, ¿no? De lo que te digo, del deporte y de algo Ujú. que lo dejaba como secundario y me desfogaba y le hubiera dado un poco más de prioridad Ujú. a lo que a día de hoy es mi vida y creo que tenía que haberle dado mucho más sentido otra vez, en vez de perderle el sentido por tener tanta ambición y querer llegar a más, a más, a más, a más y ver que cuando llegas a más, a más, a más, lo único que tienes delante es un abismo que no tienes nada delante, un Ujú. vacío. Y por último, y dejo que termines, ¿qué consejo le darías a alguien que está pasando un mal momento? Bueno, al final todo el mundo pasamos un mal momento y un trance oscuro, ¿no? Y pasamos nuestro desierto, como suelo decir. Cuando pasas un desierto así, creo que lo que tienes que aferrar es a tu motivación, tu superación y sobre todo hacer las cosas con muchísima pasión. La mano en el corazón siempre y dejarte llevar siempre por todo lo que sientes. Eh, Hay veces que es terrible, ¿no? Porque te sientes vacío, incluso sola, ¿no? Y en una lucha titánica que parece que no se va a ir. Pero realmente si te vas poniendo objetivos a diario, es como para mí atarme los cordones, ¿no? Empezó a ser algo imposible y ya me ato los cordones. Tardo muchísimo, pero me ato los cordones. Me costaba mucho subir una escalera, pero subo los peldaños de uno en uno y lo hago. Y hay veces que se me olvida, pero tengo la motivación y la ilusión de que voy a volver a subirlo. Y por eso me pongo como objetivo a veces algo que es como un imposible, pero me encanta vivir la vida como un imposible porque al final tenemos eso, no nos queda otra cosa. Y creo que hay que ponerse objetivos por muy lejos que parece que estén, pero tenerlo te hace tener una motivación brutal cuando te levantas y sobre todo cuando te vas a dormir. Y creo que esa es la parte bonita de la vida, el tener motivación, tener ilusión y estar siempre ahí latente luchando con algo, con una sonrisa. Y sobre todo para mí es la pasión, utilizar la pasión y para mí el deporte es el punto de partida hacia una nueva vida y invitaría muchísimo a la gente que de alguna manera no hiciera como yo, competir, rendir a alto nivel, élite, no digo eso. Yo digo, el subir unas escaleras para mí ya tiene un gran reconocimiento y me parece un deportista élite, cuando no puedes. O cuando realmente pues alguien tiene una depresión y no quiere salir a la calle, que se ponga las zapatillas y vaya a la calle. Para mí es donde está el gran paso, ¿no? El hacer, el actuar. Hay algo que digo mucho que es bailar con la vida, ¿no? Y al final creo que este viaje es bailar con la vida que te ha tocado y al final puedes elegir cómo hacerlo, ¿no? Aunque la vida se te ponga cuesta arriba, puedes seguir subiendo que luego te puedes tirar y disfrutar. Y al final creo que lo resumo con todo eso. Pues nada que añadir, no voy a estropear
el discurso. Nada, espero que hayas disfrutado. Yo lo he pasado muy bien como siempre. Y, Yo también. Y estamos en contacto y cuídate mucho. Igualmente. Un besote. Muchas gracias si has llegado hasta este punto del episodio. Si quieres, puedes compartirlo, comentar o darle a me gusta. A mí me ayuda y motiva mucho cualquier tipo de difusión. Lo hagas o no, lo importante es seguir aprendiendo y componiendo. Hasta la próxima.